Le decía recién que íbamos a analizar este informe y lo que está pasando en Brasil con una invitada especial, y está con nosotros Marcia Carmo. Gracias, Marcia. Periodista brasileña radicada hace 15 años, esta segunda vuelta aquí en la Argentina. Una de las cosas que uno se pregunta enseguida cuando asocia y recuerda que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff el año pasado, piensa, ¿cómo cayó tan fácil Dilma cuando no había pruebas de corrupción en su contra y lo que había eran realmente pruebas débiles de lo que tenía que ver con aquel maquillaje del déficit y demás? ¿Y cómo no cae Temer? ¿Todo tiene que ver con la llave del Congreso? Totalmente. Temer es un presidente que gobierna con apoyo del Congreso. Y la prueba es que ninguna denuncia avanza en contra de él. O sea, él siempre fue un tipo, no de las urnas, pero sí del negocio, de la negociación con cada parlamentar. O sea, él es un representante parlamentar, pero no es un presidente como era Dilma, querido por el pueblo. O sea, son las dos caras de un mismo personaje y de un mismo Brasil, ¿no? Ahora, ese Brasil, vos estás diciendo, no es querido como era Dilma y estamos hablando de un 3% de popularidad. ¿Y por qué no está la gente en la calle como uno imaginaría que debería estar? Sí, porque desde 2013 Brasil no es más el mismo, ¿no? Cuando uno mira 2013 protestas, 2014 el Mundial protestas, cuando vino las Olimpiadas se cayó Dilma y de pronto, a partir del año pasado, nadie está en la calle. ¿O qué hay? Un cansancio. O que la gente ve es, yo protesto, hay corruptos que van presos, pero cada vez más hay más corruptos con más millones siendo presos y la vida de la gente no ha cambiado. Entonces hay un cansancio de la opinión pública. Como hay una encuesta de Latino Barómetro que salió esta semana que muestra que el brasileño de toda América Latina es el que menos confía en la democracia. Apenas 7% confía en la democracia. O sea que son varios carriles al mismo tiempo de un país decepcionado con la política. Leí esta semana que está de caravanas Lula da Silva por todo Brasil, que él decía que los candidatos en Brasil no conocen el país, que él sí conoce el país. ¿Qué posibilidades concretas le ves y pensás que podría llegar a salir de carrera efectivamente por las denuncias por corrupción? Hoy día Lula lidera las encuestas de opinión, pero con una polarización cada vez más creciente con otro candidato que es Bolsonaro, un militar, diputado, etc. Lula hoy tendría posibilidad de ir a la segunda vuelta, pero todo depende, como vos decís, de lo que va a pasar con la justicia. Y eso va a quedar más claro el año que viene, o sea, en menos de 300 días. La elección es en octubre de 2018 y la definición sobre el tema judicial de Lula debe ser más o menos en junio o julio. Falta bastante. Del año que viene. Te van a preguntar los colegas. ¿Qué tal, Marcia? Buen día. ¿Por qué no nos contás cómo funciona la ley de ficha limpia, esta disposición legal que le impide a los candidatos que tienen una segunda condena firme presentarse elecciones, y si eso podría llegar, dado los tiempos que vos estás contando recién, antes de las elecciones, y podría afectar la candidatura de Lula, o si no tiene ninguna posibilidad? Sí, la ley de ficha limpia, ficha limpa, como decimos nosotros, sí, es una ley que obliga que el político no puede tener juicios, no puede tener problemas con la justicia. Si tiene un problema con la justicia, se queda automáticamente afuera de la disputa presidencial o de cualquier disputa política. Es lo que pasa con Lula. O sea, si hasta el año que viene la justicia entiende que Lula, que tiene varios juicios, no solo uno, tiene varios que pasan principalmente por el juicio Moro de la Lava Jato, si la justicia entiende que Lula no tiene la ficha limpia, quiere decir, Lula está impedido. Y eso puede ocurrir antes de las elecciones. Antes de las elecciones, que sería o junio o julio del año que viene. Las elecciones son a fin de año. Las elecciones son en octubre, el 7 de octubre de 2018, la primera vuelta. Marcia, pareciera que esta caravana, esta gira que está haciendo Lula, tanto en el nordeste como ahora en Minas Gerais, movilizó mucha gente que, contrariamente a lo que había quedado como sensación después de la caída de Dilma, que era la falta de participación de la gente. Parecería que hay un cambio ahí, por lo menos está logrando Lula ese cambio que de alguna forma es también su forma de contrarrestar el ataque judicial que está recibiendo. Quería preguntarte en torno a esto dos cuestiones. Una, si esto que está haciendo Lula, la propuesta del referéndum revocatorio de las medidas que él califica neoliberales del gobierno de Temer, podrían llegar a cambiar el clima o
la sensación política que existe en Brasil, esa sensación de apatía que vos bien describías antes. Y la otra cuestión con respecto al tema Bolsonaro, ¿puede, digamos, polarizar tanto un personaje como Bolsonaro, que lo hemos escuchado no solo defendiendo la dictadura militar, sino con las expresiones que ha tenido contra los homosexuales, contra las mujeres? ¿Podría llegar a recoger un personaje así el voto simplemente anti-Lula y sumarlo en una segunda vuelta? Es increíble, ¿no? Porque Bolsonaro representa lo que todos nosotros imaginamos que el brasileño no es, ¿no? O sea, el brasileño es más bien una cabeza abierta, ese es nuestro imaginario, ¿no? Del brasileño cuando uno está afuera. Y Bolsonaro que defiende es mayor rigor, que las escuelas militares sean cada vez más prestigiadas, defendeu los torturadores de Dilma, que Dilma ha sido torturada en la dictadura. O sea, él representa todo un pasado político que el brasileño no está conectado. Sin embargo, las encuestas muestran que Bolsonaro tiene mayor apoyo en las clases más educadas. Cuanto más educada la gente, más cree que Brasil hoy necesita de un Bolsonaro, de una línea dura. Y al mismo tiempo, cuando aparecen las encuestas Lula y Bolsonaro, Lula gana, está adelante, pero principalmente en las clases más bajas y que no tienen internet, por ejemplo. Y ahí aparece el nordeste brasileño que vos decías, ¿no? En el nordeste brasileño, por ejemplo, en Alagoas, Lula tiene 70% de apoyo. Y cada vez, y es siempre así, todos los estados brasileños del nordeste de Brasil, que fueron los estados que más crecieron económicamente y socialmente durante el lulismo, durante los gobiernos de Lula y de Dilma, esos estados apoyan y son decisivos en una elección presidencial, ¿no? Si Lula llega a ser candidato, el Nordeste va a ser decisivo. Lula es un líder carismático que sabe comunicarse directamente con el pueblo brasileño, pero tiene un nivel de rechazo alto. Entonces, ahí está el tema que a veces un poco parece a la Argentina, ¿no? En algunas situaciones, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y con respecto al clima político, ¿cambia esto que está provocando Lula con las movilizaciones? El nordeste brasileño totalmente. Cada vez que Lula sale a la calle, mucha gente va detrás de Lula. Incluso aquellos que estaban peleados con Lula y con Dilma, que votaron por la salida de Dilma y que Lula no los quería ver, ahora están con Lula también. El PT y el PMDB es una locura, ¿no? Porque sectores del PMDB votaron por la salida de Dilma y para que Temer asumiera. Lula se había alejado de ellos. Sin embargo, ahora en la campaña de Lula por el Nordeste, Lula se abraza a ellos otra vez para tener apoyo y Dilma podría ser candidata al Senado con apoyo de esos sectores incluso. Es muy loca la política, ¿no? pero el resto de Brasil todavía sigue muy fría la campaña. Como el 2018 es muy lejos. Sí, y además habría que ver cómo está pegando la crisis de representación de los partidos políticos en Brasil. Si surge un candidato de ultraderecha, así que uno puede pensar que no corresponde a Brasil, también puede estar llegándole la hora a Brasil de que surjan fenómenos como en Europa la ultraderecha o bueno, quién sabe cómo va a seguir la campaña, pero sí te quiero preguntar cómo están pegando las heridas, si hay resonancia de lo que fue el impeachment contra Dilma Rousseff, digamos, que aquellos que la echaron a patadas son los mismos que hoy la justicia tiene como principales corruptos, o sea, no ha habido limpieza en ese proceso que, si por más constitucional que sea, no le ha mostrado a la gente que quienes lo representan son libres de polución y contaminación. Sí, el que vos decís es muy interesante porque la Lava Jato tiene 3 años. En esos 3 años de investigación ha involucrado a partidos de centro, derecha, izquierda, todos los partidos políticos de Brasil, del PT, pasando por el PMDB, el partido de Temer, que es un partido histórico en Brasil, y hasta los otros partidos más chicos. Pero obviamente los críticos lo que dicen es que el juez Sergio Moro mira mucho más a un sector que a otro sector, o sea, que mira mucho más la investigación en el PT que en el PSDB, que es el partido de otros candidatos, posibles candidatos presidenciales, que son el gobernador de São Paulo, Alckmin, muy poquito en las encuestas, y Doria, el prefeito de São Paulo. ¿Cuánto ha influido la sanción de leyes claves, como por ejemplo reforma laboral, trabajo esclavo, como se llama en Brasil, o inclusive la reducción de penas a empresas que violan leyes de medio ambiente?
Sí, hubo una discusión, mucha polémica últimamente, principalmente en las redes sociales, de medidas, por ejemplo, la reforma laboral ha sido muy criticada por los sindicatos, principalmente porque los sindicatos pierden fuerza y la negociación pasa a ser cada vez más, que la ley ya entra en vigencia el 11 de noviembre, va a ser cada vez más directa empresario-empleado, ¿no? Entonces, para los sindicatos se queda sin protección. Pero, a pesar de eso, en las calles, como ustedes decían, no hay protestas. Al mismo tiempo, o sea, entonces está la reforma laboral, está una medida que ha aprobado Temer, que flexibiliza o que es la ley de esclavitud en Brasil, del trabajo esclavo, y que ha generado mucha polémica. Entonces Temer ahí retrocedió. Por suerte, las redes sociales es que están, de alguna manera, también haciendo una participación popular en las medidas del impopular Temer, ¿no? Mencionabas recién que Dilma podría llegar a ser senadora, decías. ¿Y esa posibilidad la ves como algo, digamos, realizable en la elección que viene? Dilma un poco misteriosa, porque ella al mismo tiempo sugiere que no le gustaría volver a la política, ¿no? Sin embargo, hay un sector del PT y del PDT, que es su partido, el partido de Brizola, que es el partido que es su raíz, sí, que sí la quieren como candidata a senadora por el estado de Minas Gerais. Si Dilma llega a ser senadora, podría también tener foros, si llega a tener más avances judiciales, ¿no? Al revés de lo que ocurre con Temer, porque Temer, en el futuro, no se ve un Temer candidato a Senado o nada. Y ahí, ahora, los temas que fueron, que sus parlamentares, los diputados no llevaron adelante las denuncias de Temer, esas denuncias pueden seguir adelante el año que viene, cuando él puede no tener más foro privilegiado. Y sería su hora. Podría ser. Muchas gracias por estar con nosotros y por venir, por ayudarnos a pensar. Gracias, Marcia. Nos estamos yendo a una nueva pausa y ya volvemos. Estamos hasta las 2 de la tarde.